Bien, continuando con el estudio de cómo acercarnos a Dios, vamos a hablar un punto importante ahora sobre la confianza en Dios, esa confianza que debe ir por encima de la razón. Amén. Eh, si queremos obedecer a Dios, debe ser suficiente con que entendamos lo que Él nos pide hacer. Es decir, si yo entiendo lo que me está pidiendo a hacer, con eso debe ser suficiente para yo obedecer. ¿Me entienden? Ahora, aunque no entendamos las razones por las cuales debemos hacerlos. ¿Amén? ¿Sí? Bien. Si Dios dice que no debemos mentir, ¿m? No importa que no entendamos el por qué, tampoco importa todas las razones que tengamos para justificar una mentira. Lo que tenemos que hacer es no mentir. ¿Se dan cuenta? Es decir, es clara la orden, ¿sí? Eh, si Dios dice no fornicar, no importa que no entendamos el por qué no debemos fornicar, tampoco importan todas las razones que tengamos para justificar la fornicación. Lo que debemos hacer es obedecer y no fornicar. ¿Me entienden? Eh, hay muchos que cometen el grave error de que como no entienden las buenas razones por las cuales Dios ordena algo, entonces no hacen caso. Es decir, a pesar de haber pasado mucho tiempo, se están portando como bebés espirituales. Si siguen así, lo que va a pasar es que no solo se van a estancar, sino que también se atrasarán en el crecimiento espiritual. ¿Se dan cuenta? Lo grave es que este mismo mal comportamiento lo aplican a las situaciones en que Dios los coloca. En lugar de entender cómo Dios soberanamente está organizando las cosas de tal manera para bendecir nuestra vida a través de la obediencia, en medio de esas situaciones, al no entender la razón por la cual Dios los colocó en esa situación, entonces tampoco obedece y se pierden toda la bendición. Miren, una vez iba Felipe, el evangelista. Eh, Iba caminando y de repente el Señor le da una orden y le dice que corra hacia un carro que venía por el camino. Y entonces él no entendía por qué tenía que ir hasta ese carro, pero él, ¿qué es lo que hizo? Obedeció y fue, se acercó al carro y en el carro venía un eunuco y este hombre que venía arriba del carro era una persona importante en el sentido de que era el que manejaba las finanzas de una reina. Y este hombre venía en la carreta leyendo el libro de Isaías y estaba leyendo la parte donde nosotros conocemos como Isaías 53, donde habla del sacrificio de Cristo. Y Felipe escuchó que estaba leyendo eso y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si nadie no me explica? Entonces lo invita a subirse al carro y ahí se inicia una conversación. Felipe le comienza a explicar la escritura y le comienza a hablar del Evangelio. ¿Y saben qué sucedió? Este eunuco se convierte. Y de repente llegan a un lugar donde había un poco de agua y le pregunta al eunuco a Felipe, ¿qué impide que yo me bautice? Y Felipe le dice, bueno, si crees que Jesucristo es el Señor, bien puedes.
Y él dijo, yo creo. Bueno, así que descendieron del carro y Felipe le bautizó. ¿Qué hubiese pasado si Felipe, en vez de obedecer, hubiese comenzado a cuestionar a Dios? ¿Por qué me tengo que arrimar a ese carro? ¿Cuál es la intención? ¿Se dan cuenta? Y hubiese puesto excusa, no, ahora estoy cansado, no quiero correr, no me quiero esforzar, acabo de almorzar, necesito hacer la digestión, señor. ¿Qué hubiese pasado? El eunuco no hubiera recibido la bendición de escuchar el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, y no se hubiera convertido. Entonces, eh, muchas veces Dios nos pide cosas. Muchas veces no entendemos el por qué nos está pidiendo lo que nos pide. Pero nosotros, no, si entendemos claramente cuál es la orden que Dios nos está pidiendo, aunque no entendamos bien por qué lo pide, debemos obedecer. Amén. ¿Y eso qué es lo que hace? Eso nos va acercando a Dios. Amén. Así que no importa que no entendamos por qué Dios por qué Dios nos tiene metido en ciertas situaciones. ¿Mm? Aún si son situaciones muy largas. Si hay obediencia, porque confiamos en Dios, habrá también santidad. Y cuando hay santidad, la situación va a cambiar. Y si no cambia al haber aprendido la lección, va a haber gozo, a pesar de la situación. Eh, Así que la corrección a este mal comportamiento es muy clara e importante. ¿Mm? A Dios se le sigue con la fe y no con el corazón. ¿Mm? ¿Cómo se le sigue a Dios? Con la fe y no con el corazón. ¿Mm? Aunque no entendamos el motivo de Dios para obedecerle, la Escritura nos dice lo siguiente en Proverbios capítulo 8, verso 8 al 9. Dice así, Proverbio 8, 8 al 9. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. ¿De qué razón está hablando? De las razones de Dios. Dios está diciendo que son justas todas las razones que salen de la boca de Dios. No hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. El siguiente pasaje confirma que no podemos seguir a Dios con nuestro entendimiento, sino con nuestra fe. Por lo cual debe ser suficiente entender lo que Dios nos está pidiendo, aunque no entendamos las razones de por qué nos pide hacer lo que nos pide hacer, o por qué nos coloca en ciertas situaciones. Isaías 40, 28. Miren lo que dice Isaías 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Vuelvo a repetir, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Eso quiere decir que si de verdad queremos obedecer a Dios, muchas veces tendremos que dejar de lado nuestra razón. ¿Qué es lo que vamos a tener que dejar de lado? Nuestra razón. ¿Mm?
para poder obedecer. Y esperar así que, si Dios le place, nos explique las razones del por qué nos ordena algo o por qué nos coloca en tal situación. Ahora la pregunta es, ¿qué debemos hacer con la razón? ¿Qué debemos hacer con la razón? Esto que le estoy enseñando, al parecer parece algo loco, que no tiene sentido común, pero en realidad ahora vamos a ver por qué debe ser así, de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios en la Escritura. Muchas veces hay que dejar a un lado la razón y el conocimiento para poder seguir a Dios. Algo que a los orgullosos les cuesta mucho trabajo hacer. Y por eso continuamente, por seguir a su razón, no le creen ni le obedecen a Dios. Quiero aclarar que podríamos seguir a Dios con nuestra razón si tuviéramos el conocimiento completo de todas las cosas. Porque lo que Dios nos pide hacer siempre es súper razonable. ¿Se acuerdan el versículo que habíamos leído de la Escritura? Y dice así, en Proverbios 8:8. Dice, justas son todas las razones. ¿Cuáles? No dice algunas razones, dice todas las razones. Entonces, ¿cuántas razones de Dios son justas? Todas. Entonces dice, justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Y el verso 9 dice, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. A ver, bien, entonces está hablando de todas las razones. Entonces, notemos que el texto dice que cuando uno ha hallado sabiduría, todo lo que Dios dice y ordena, uno lo ve recto y lo ve razonable. Vuelvo a repetir, cuando uno ha hallado sabiduría, la sabiduría de Dios, ¿no es cierto? Todo lo que Dios dice y ordena, uno lo ve recto y razonable. ¿Por qué? Porque hemos hallado la sabiduría de Dios. Por esto, cuando algún mandato de Dios, cuando algún deseo de Dios, cuando la voluntad de Dios para nuestra vida no nos parece razonable, la realidad no es que no sea razonable, sino que por nuestra falta de confianza en Dios, no entendemos lo bueno y lo razonable del mandato de Dios. Es por eso que es un grave error seguir a Dios con nuestra razón y no seguir a Dios por la fe en sus palabras razonables, aunque no las alcancemos a entender. En la Escritura encontramos ejemplos de esto que estoy diciendo. Veamos lo siguiente ahí en Reyes, capítulo 5, verso 1 al 3. Reyes 5, 1 al 3. Acá, miren, nosotros vamos a ver un ejemplo tremendo de alguien que se le ordenó hacer algo lo cual él no entendía lo que le estaban pidiendo. No entendían el por qué tenía que hacer eso, por lo cual no quería obedecer. Pero miren lo que pasa. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 3. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Estaba enfermo de lepra. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán.
era la empleada. Esta judía que había sido raptada estaba como empleada de la mujer de Naamán, este general leproso. Y dice el verso 3, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Así que Naamán era un personaje muy importante en Siria. Naamán era un hombre valeroso, valiente, pero estaba leproso. Tal vez ya no le quedaba mucho tiempo de vida a Naamán, cuando por misericordia de Dios se entera de una posibilidad de ser libre de tan grande enfermedad. Y la escritura continúa diciendo, Segunda Reyes capítulo 5, verso 4 al 6. Segunda Reyes 5, 4 al 6. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, es decir, Naamán, salió, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro. Observen, lo que llevaba era impresionante. Si lleva 10 talentos de plata, pero dice, y 6.000 piezas de oro. ¿Saben lo que son 6.000 piezas de oro? Si nosotros tuviéramos una piecita de oro, estaríamos recontentos, ¿verdad? Pero él llevaba 6.000 piezas de oro. Y dice, y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ella que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Observen que el rey de Siria mandó a Naamán con carta al rey de Israel. Y el rey de Siria le estaba pidiendo al rey de Israel que lo sanara de la lepra. Pero recuerden que la muchacha no había hablado del rey de Israel, había hablado de qué? De un profeta. Bueno, así que Naamán estaba leproso, pero confiado en su razonamiento de que nadie que pudiera sanarlo se negaría a hacerlo al poder recibir semejante riqueza que llevaba consigo. ¿Eh? Pero mire lo que dice la Escritura. Continuamos, Segunda de Reyes, capítulo 5, versos 7 al 10. Segunda de Reyes 5, Segunda de Reyes 5, versos 7 al 10. Luego de que el rey de Israel leyó las cartas, ¿saben lo que hizo el rey de Israel? Miren lo que dice. Rasgó su vestidura y dijo, yo soy Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Si el rey de Israel tenía claro que él no tenía poder para sanarlo a Naamán de su lepra. Eso fue como un insulto para el rey de Israel. Porque él no era Dios, él era un hombre. Considerad ahora, dice la Escritura, y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo es el profeta. ¿Sí? Entonces, se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Fíjense en que no salió Eliseo a recibir a Naamán, este personaje tan importante, sino que mandó al empleado que tenía Eliseo. Lo mandó como mensajero y diciendo lo siguiente, dice, ve y lávate, observe lo que le dice, le manda a decir el profeta, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Bueno,
Seguramente Naamán esperaba que alguien tan importante como él sería recibido con honores y mucha dedicación. Pero para sorpresa de él, no fue como él pensaba. El profeta envió un mensajero con una indicación de lo que debía hacer Naamán, resultándole para Naamán nada, pero nada razonable. Por lo cual se fue enojado. Observen lo que dice la Escritura. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 11 al 12. Segunda de Reyes 5, 11 al 12. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, si acá está Naamán diciendo lo que él pensaba, fíjense, esto era la manera de pensar de Naamán, ¿sí? Era el razonamiento de Naamán. He aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar donde estaba la lepra, y sanará la lepra. Eso pensaba Naamán, eso razonaba Naamán. Él creía que eso era lo que iba a suceder. Pero no fue así, no salió el profeta y mandó un empleado y le dijo, anda a lavarte allá en el Jordán, 7 veces. Segunda Reyes 5, 11 al 12. Observen, se lo voy a repetir de vuelta para que quede mejor, se entienda mejor. Dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Es decir, acá estamos viendo la forma de lo que estaba pensando Naamán. Primero pensó que no lo recibieron como él pensaba que lo iban a recibir. Y segundo, pensó que la orden de que se fuera a lavar al Jordán 7 veces, dice, ¿por qué él se tenía que lavar en el Jordán, que era un río de aguas turbias, qué sé yo? Que eran mejor los ríos que estaba el río de Habán y Farfar, que es un río de Damasco, que eran a lo mejor aguas más cristalinas, se veían más limpias. Entonces él pregunta, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel, las aguas de estos ríos? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Así que con ese razonamiento que hizo Naamán, justificaba su enojo y dice la escritura que se volvió y se fue enojado. Así que Naamán no se estaba dando cuenta que su razonamiento lo estaba conduciendo a la pérdida de su sanación. Para él, el río Jordán no tenía agua adecuada para lavarse como en los ríos de Damasco. Su razonamiento le estaba diciendo que en las sucias aguas del Jordán nunca iba a ser limpio. Pero, y acá viene lo que pasó, lo que les quería decir hace rato. Dice, Segunda Reyes 5, 13 al 14. Segunda Reyes 5, dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, si los criados de Naamán, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Es decir, lo llamaron a reflexionar para que, para que obedezca al profeta. Y miren lo que dice el verso 14, dice, él, sin Naamán, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Gracias a la insistencia de los criados de Naamán, que lo convencieron de que obedeciera el mandato del profeta Eliseo, Naamán fue sano de la lepra. Naamán entendió que dirigir su vida escuchando su razonamiento humano no le servían para acercarse a Dios y recibir de él el milagro que necesitaba. Este cambio en la manera de pensar de Naamán
lo llevó a convertirse por la fe a Dios. Y no cualquier Dios, se convirtió al Dios vivo. Y lo llevó también a valorar los mandatos del Señor, aunque su razonamiento humano no los pueda comprender. Y observen lo que dice la Escritura para que vean que es así. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 15 al 17. Segunda de Reyes 5, 15 al 17. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco, observen lo que dice, ahora conozco, si antes no conocía, pero ahora conozco, que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Es decir, que solamente en Israel había un Dios vivo. Y continúa diciéndole Naamán al profeta, le dice, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, el profeta dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no te dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, y está hablando Naamán, diciendo de sí mismo, dice, porque de aquí en adelante tu siervo, así Naamán, no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a los dioses, sino a Jehová. Dígame si eso no fue una conversión. ¿Se dan cuenta? Si Naamán hubiera seguido lo que le dictaba su razonamiento, ¿m? Si Naamán hubiera seguido lo que le dictaba su razonamiento, nunca habría sanado de la lepra y mucho menos se habría podido acercar a Dios. Otro ejemplo de esto lo podemos encontrar en la siguiente historia registrada en el Evangelio de Juan, que nos relata la resurrección de Lázaro, que ya tenía 4 días de muerto y su cuerpo ya estaba en proceso de descomposición. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 38 al 39. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo lo siguiente al Señor. Señor, hiede de ya. ¿Qué quiere decir hiede? Ya está echando feo olor. Señor, hiede ya, porque es de 4 días. 4 días. Así que Jesús estaba a punto de resucitar por el poder de Dios a Lázaro, pero el razonamiento de Marta, la hermana de Lázaro, se interpuso al claro mandato del Señor y Jesús le dice lo siguiente. Juan 11:40. Dice así, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué es lo que le dijo? La llamó a la reflexión. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta no se estaba dando cuenta que sus razonamientos, aunque parezcan coherentes, se estaban rebelando al mandato del Señor. Y esta actitud rebelde simplemente demuestra que Marta no estaba confiando en Dios. Por lo cual Jesús le dice a Marta que para ver la gloria de Dios, los milagros de Dios, la manifestación del poder de Dios, solo sería posible si cree verdaderamente en Él. Juan capítulo 11, verso 41 al 45. Juan 11, 41 al 45. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes,
pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo lo siguiente: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Como vemos en la Escritura, cuando algún mandato de Dios, cuando algún deseo de Dios, cuando la voluntad de Dios para nuestra vida no nos parece razonable, la realidad no es que no sea razonable, sino que por nuestra falta de confianza en Dios, por nuestra falta de fe en Dios, no entendemos lo bueno y lo razonable del mandato de Dios. Y es por eso que es un grave error seguir a Dios con nuestra razón y no seguir a Dios por la fe en sus palabras razonables, aunque no las alcancemos a entender. A algunos, esto les parece que es una locura, un lavado de cerebro. Sin embargo, los que piensan que está mal hacer caso a Dios cuando nuestro razonamiento dice lo contrario, no se dan cuenta que esta misma actitud la aplican en otras situaciones. Por ejemplo, cuando alguien va al médico y por causa de una delicada enfermedad el médico le receta ciertos medicamentos, la gente, aunque no entienda cómo funciona el medicamento, se lo toma confiando en la palabra del médico. ¿O no es así? ¿Mm? De hecho, hemos tomado muchos medicamentos que no sirven y que traen daños colaterales, que tienen efectos secundarios graves, y los hemos tomado porque confiamos en lo que dijo el médico. Cuando el médico te receta algo, uno no se pone a cuestionar cómo, quién diseñó la fórmula del medicamento, por qué se usó tales productos químicos, o la forma en que se preparó, o el envase en que viene, o la forma de cómo se toma, o cómo se ministra. No andamos preguntando eso. Simplemente decimos, bueno, gracias a Dios que tenemos esta medicación para yo recuperarme. ¿Mm? También el médico confía en lo que los laboratorios le dicen sin entender cómo exactamente funciona o por qué funciona el medicamento. Los laboratorios que venden los medicamentos confían en lo que un fulano científico dice sin saber si el científico ha cometido algún error en su investigación. Y así sucede con muchas cosas que hacemos los hombres, cosas que hacemos por confiar en los demás sin tener el conocimiento suficiente para apoyarnos en la razón. Pero siendo Dios quien nos ordena hacer algo, un Dios infalible, poderoso y perfecto, ¿cómo se nos ocurre dudar de Él solo porque no logramos entenderlo? Confiamos muchas veces más en los hombres que en Dios. Va al médico y te receta algo y vos no sabés si ese medicamento realmente, pero te lo tomás confiando en lo que te dijo el médico. Y a veces Dios te pide algo, que haga algo, y como no lo entendés, no lo querés hacer. ¿Se dan cuenta? Muchas veces confiamos más en los hombres que en Dios. ¿Mm? Por eso, para acercarnos a Dios, este es un punto importante. Tenemos que confiar plenamente en Él y en su palabra. Confiar en lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Me entiendes? Confiar en lo que Él está haciendo en nuestra vida. ¿Mm? Amén. Así que esto quiere decir que si usted quiere verdaderamente hacer la voluntad de Dios, muchas veces tendrá que
echar su razonamiento en el bolsillo y esperar que Dios, si a Dios le place, más adelante le explique las razones por las cuales existe ese principio o las razones por las cuales le ha dado a usted esa orden o las razones por las cuales lo ha colocado a usted en ciertas circunstancias o situaciones. Esto mismo le pasó a Pedro en una ocasión. Veamos el ejemplo. Juan capítulo 13, verso 3 al 6. Juan 13, 3 al 6. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Esto hizo Jesús, ¿verdad? Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo. Un lebrillo es como un lavatorio, ¿sí? ¿Sí? Una palangana, dicen acá en Argentina también. Es un recipiente que se usaba para lavarse. Entonces, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos, es decir, secarlos, con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo lo siguiente: Señor, ¿tú me lavas los pies? Así que Pedro no entendía por qué su Señor quería lavarle los pies. Su razonamiento le decía que esto no era correcto y por eso le preguntaba: Señor, ¿tú me lavas los pies? A lo cual Jesús le responde lo siguiente. Juan 13, 7. Dice así, Juan 13, 7. Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, observen bien, miren lo que dice Jesús. Esto se lo dice Pedro. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Más adelante, más lo entenderás después. ¿Mm? Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pero el razonamiento de Pedro aún era más fuerte que su fe y por eso le dice lo siguiente al Señor. Juan 3, 18a. Dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. ¿Qué es lo que le dijo? No me lavarás los pies jamás. Y Jesús le había dicho que, Pedro, lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y aún a pesar de que le dijo eso el Señor, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Pedro no se daba cuenta que su razonamiento lo estaba alejando de la voluntad de Dios. Y Jesús le dice lo siguiente. Juan 18, Juan 13, verso 8b. Cuando digo un versículo A o B, significa A, la primera parte del versículo, y cuando digo B, la segunda parte del versículo. Y cuando no digo ni A ni B, es porque va el versículo entero. ¿Sí? Bueno, recién habíamos leído el 18, el Juan 13, 8a. Ahora vamos a leer Juan 13, 8b. Dice, Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esto fue como un balde de agua fría en invierno que le cayó a Pedro. ¿Ustedes se imaginan estar en invierno, hace frío y de repente te tiran un balde de agua fría encima? Bueno, así fue esta palabra para Pedro. Pedro se había puesto firme, no me lavarás los pies jamás. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo, Dios. Así que Pedro se dio cuenta que aunque no entendía por qué Jesús, su Señor, le quería lavar los pies, debía permitirlo para poder estar cerca de él, porque quería servir al Señor. Y al entender que esto era necesario, aunque no entendía el por qué, tuvo que aplicar su fe por encima de su razonamiento. Por eso cuando estemos en situaciones parecidas, debemos recordar estas palabras de Jesús. Juan 13, 7. Lo que yo hago,
tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Repito, cuando estemos en situaciones que Dios nos está pidiendo algo y no entendamos, recordemos esto, que dice el Señor, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Amén. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está llevando el Señor con esto? Nos está llevando a confiar, a tener fe, confiar en el Señor, confiar en los planes de Dios. Amén. Con el tiempo he aprendido que cuando estoy enseñando las cosas de Dios, alguien dice que no entiende algo, entonces hay que aprender a discernir qué es lo que no está entendiendo. Esta situación la comparo a la conversación que un marido puede tener con su esposa o un hombre con su mujer, donde los hombres tenemos que aprender a leer entre líneas. Miren, cuando el marido tiene que a veces escucha a la esposa lo que le dice, a veces tenemos que tratar de usar el discernimiento. eh, eh, fíjense, con Dios, siendo la iglesia la esposa del Cordero, también hay que leer entre líneas para ver qué es lo que el creyente está tratando de decir cuando dice que no entiende algo. Siendo así, yo pregunto, ¿qué es lo que no entiendes? ¿La orden, el mandato o el principio? ¿O las razones por las cuales Dios lo ordena? ¿Qué es lo que no entienden? ¿La orden, el mandato, el principio o las razones por las cuales Dios está ordenando que haga tal cosa? Por ejemplo, el hombre debe ser cabeza del hogar, ¿verdad? ¿No entiende qué significa que el hombre sea cabeza o no entiende por qué Dios lo puso al hombre como cabeza? ¿Mm? El Señor dice, todos deben sujetarse a la autoridad. Todos deben sujetarse a la autoridad. Entonces hay que preguntarse, ¿no entiende qué es sujetarse a la autoridad o no entiende las razones por las cuales debe sujetarse? ¿Mm? La abstinencia sexual en el matrimonio. ¿Mm? Perdón, la abstinencia sexual hasta el matrimonio. No en el matrimonio, sino hasta el matrimonio. ¿Sí? ¿No entiende qué significa esa abstinencia sexual? ¿O no entiende las razones por las cuales Dios ordena que eso sea así? Que se abstenga de relaciones sexuales hasta que se case. ¿Mm? Asistir con regularidad a las reuniones de la iglesia. ¿Mm? ¿No entiende qué significa venir a la iglesia o no entiende las razones por las cuales no deben faltar? Y así podemos ir un montón, analizando un montón de situaciones. En todos estos y en los otros muchos casos que se puedan presentar, tenemos que aprender a obedecer los principios de Dios y los mandatos dados por Dios. Así no entendamos la razón por la cual Él los puso de esa manera. ¿Amén? Muchas veces, después de obedecer, es que entendemos las razones. A veces pasan meses, días y a veces hasta años. Y con el tiempo entendemos, Dios, en su misericordia, nos da a entender por qué debíamos obedecer. ¿Sí? Y nos damos cuenta por qué fue necesario que nosotros pasáramos por tal situación. Y otra vez no la entenderemos hasta que estemos cara a cara con el Señor. Así que sea que entendamos o no entendamos, debemos obedecer lo que el Señor nos pide.
¿Mm? Lo único que tenemos que nosotros tener claridad es qué es lo que el Señor nos está pidiendo para obedecer. Amén. Tener claridad del mandato, tener claridad del principio, tener claridad de lo que nos está hablando el Señor. Amén. Bueno, vamos a dejar acá y la próxima clase continuamos con el estudio. Amén. Bien. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Mm?